Historias de la economía. Episodio 21. DuPont, pólvora, contabilidad y polémicas. La historia de Estados Unidos no podría entenderse sin DuPont. Tampoco podría entenderse el concepto del sueño americano. Porque la historia de la compañía, nacida hace ya más de 200 años, está íntimamente ligada a los grandes eventos que han definido a la sociedad norteamericana. Pero para entender su éxito hay que irse a unos años antes. Y no a Estados Unidos, sino a Francia, a la Ilustración, a Pierre Samuel Dupont de Nemours, un hugonote parisino nacido en París en 1739 y que fue relojero, economista, editor y político. Ambicioso, renegó de los orígenes relojeros de su padre y se acercó a la corte de Luis XVI. Allí es donde se hizo un nombre como economista. Sus escritos lograron atraer la atención de intelectuales como Voltaire y sus ideas sobre el libre comercio fueron alabadas incluso por Adam Smith. Con estas credenciales acabó logrando el aprecio del rey, que le introdujo en su círculo cercano. Le dio diferentes cargos e incluso llegó a participar en las negociaciones del Tratado de París, por las que Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos. Acabaría siendo un momento clave en su vida. En fin, Luis XVI le hizo noble, y aunque en un primer momento Pierre apoyó la Revolución Francesa y llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional, él, junto con su hijo Eleuthère Irénée, llegó a defender físicamente al rey y a María Antonieta durante el asalto a Tullerías en 1792. Fue condenado a la guillotina. Se salvó por la caída de Robespierre. Acabó emigrando a Estados Unidos en 1799. Allí aprovechó sus contactos, especialmente con Thomas Jefferson, al que conocía de las negociaciones del Tratado de París. Participó en las relaciones diplomáticas entre Francia y Estados Unidos, y fue uno de los responsables de la compra del estado de Luisiana. Pero en la historia de la compañía que lleva su apellido, el relevante no es él, sino su hijo, Eleuthère Irénée, el que le ayudó en la defensa del rey Luis XVI. Químico y discípulo de Lavoisier, fundó en 1802 E.I. Dupont de Nemours and Company, en el estado de Delaware. Estando de caza, el joven vio una oportunidad en el mercado de la pólvora, que era cara y de mala calidad, mucho peor que la disponible en Europa. Era un campo con gran potencial para invertir. Con capital francés y maquinaria importada desde el viejo continente, creó su primera fábrica. La pólvora que producía era de tanta calidad que logró grandes ventas desde el principio. Además, aprovechando su cercanía con el gobierno, comienza a venderle pólvora al ejército. Con el estallido de la guerra de 1812, las ventas se multiplican. La compañía creció tan rápido que a mediados del siglo XIX ya era la mayor proveedora de pólvora del país. Entre la fiebre del oro, las guerras contra los indios en la expansión hacia el oeste y los conflictos en los que se implica Estados Unidos, las ventas se disparaban más de un 20% año tras año en aquella época. Cuando estalla la Guerra Civil, DuPont ya suministraba la mitad de la pólvora del ejército de la Unión. Pero el gran salto de la compañía se produce con el cambio de siglo. A comienzos del 20 dejan de especializarse solo en las actividades bélicas, aunque disparan sus beneficios gracias a un acuerdo para fabricar y distribuir dinamita, y se expanden a nuevos sectores. La compañía creó 2 laboratorios pioneros en investigación que comenzaron a trabajar en productos no militares como la celulosa o la laca. También comenzó a fabricar plásticos de nitrocelulosa y se hizo con varias empresas para agregar nuevas líneas de productos como colorantes, pinturas, ácidos o químicos pesados.
En los años 20 decidieron apostar por el desarrollo de polímeros. De aquel esfuerzo surgen algunos de los productos y patentes más importantes de la historia de la compañía. El nylon, el neopreno, el plexiglas, el teflón eran los líderes mundiales en este campo. En esos años también se introducen en la industria automovilística, al comprar acciones de General Motors. Llegó a tener un asiento en el consejo de dirección, y Pierre Dupont llegó a ser nombrado presidente, en una época en la que llevó a la compañía al liderazgo mundial. La exitosa aventura con los coches finaliza a mediados de siglo, cuando la ley Sherman contra los monopolios obligó a separar a ambas compañías. En 1957 vendió su participación en la empresa. Pero quizá lo más relevante de la relación entre DuPont y General Motors tenga que ver con la contabilidad. Uno de sus comerciales emitió un informe interno proponiendo una fórmula sobre el retorno de la inversión, una que aún hoy se conoce como fórmula DuPont, y que con el tiempo se ha convertido en el famoso ROE, o retorno sobre el capital, conocido por cualquier persona familiarizada con unas cuentas empresariales. Este ratio, que indica la relación entre el beneficio neto de una sociedad y sus recursos propios, supuso un paso de gigante en la evolución de las empresas, que hasta entonces apenas medían ventas y costes. Permitió sentar las bases de la gestión moderna. Pierre Dupont se dio cuenta rápido de la importancia de este campo y fue uno de los primeros ejecutivos en crear la figura del director financiero, de una forma similar a la que se entiende hoy. A pesar de la evolución de la empresa, no dejaba de lado los esfuerzos bélicos. Además, porque las guerras le servían como campo de prueba para sus nuevos productos. Era proveedor para Estados Unidos de productos para ruedas, paracaídas y, por supuesto, de pólvora. Pero lo más interesante de aquella época fue su participación en el proyecto Manhattan, para el desarrollo de la bomba atómica. Las autoridades llamaron a la puerta de DuPont para que participara en la construcción de las instalaciones en 1942. El presidente de la compañía por aquel entonces, Walter Carpenter, no quiso obtener ningún beneficio y pidió expresamente renunciar a cualquier derecho sobre patentes. Por temas legales, el acuerdo se cerró por $1. Y dado que solicitaron rescindir el contrato antes de lo acordado, tuvo que devolver 33 centavos. Tras la guerra, DuPont continuó con su expansión, investigando y registrando nuevas patentes. Por ejemplo, desarrolló el Kevlar, el material que se usa en los chalecos antibalas o en los cascos de Fórmula 1, pero que además fue clave para la llegada del hombre a la Luna, por su uso en los trajes de los astronautas. Trajes que también llevaban otros productos inventados por ellos como la licra o el Nomex, por ejemplo. En los años 80 la compañía da el siguiente gran paso, al entrar en el negocio del petróleo, con la compra de Conoco. Para hacerse con esta compañía, entró en guerra con la destilería Seagram, que a cambio de vender su participación en la petrolera se hizo con el 25% de DuPont, convirtiéndose en el principal accionista. En 1995 recompraron todas las acciones en poder de la empresa canadiense. La adquisición de Conoco, que en aquel momento se convirtió en la mayor fusión de la historia, aseguraba el acceso de DuPont al suministro de petróleo, imprescindible para elaborar sus productos. Adquirieron otras compañías para diversificar aún más su negocio. Y fruto de este esfuerzo, por ejemplo, lanzaron en 1986 sus alfombras resistentes a las manchas, que se convirtieron en las más vendidas de Estados Unidos. En 1999, DuPont vendió su participación en Conoco y entró en una nueva época empresarial. Ese mismo año compra una productora de semillas híbridas de maíz. La compañía acabó convirtiéndose en una de las mayores productoras de plantas híbridas y modificadas genéticamente del mundo. También reforzó su apuesta por el sector alimentario con la compra de Danisco. En los primeros años del siglo XXI vende o escinde algunos de sus principales negocios. El farmacéutico a Bristol Myers Squibb, el textil a Koch Industries, el de Clisar, esa especie de film transparente que usamos para envolver todo tipo de productos, se lo vende a Bemis.
En el año 2015 la compañía anuncia el último gran cambio, la fusión con Dow Chemical Company, la otra gran química de Estados Unidos. El proceso se completa en 2017 y da lugar a una nueva empresa valorada en 130.000 millones de dólares. Los consejos de administración de ambas compañías decidieron separar el grupo en 3 empresas independientes, cotizadas en bolsa, cada una especializada en un campo. Una empresa de agricultura, llamada Corteva, una de ciencia de materiales, plásticos y otros químicos, que es Dow, y otra para los productos especializados, que es DuPont. Esta última incluye todo lo relacionado con la nutrición, la salud, la electrónica, las comunicaciones y la seguridad y protección. En una historia de más de 200 años, por supuesto, DuPont no ha estado libre de polémicas. La más conocida quizás sea la del C8, un producto usado para obtener teflón. La Agencia de Protección Medioambiental acusó a DuPont de ocultar sus efectos, ya que varios estudios demuestran que este material es cancerígeno y puede provocar malformaciones en el embarazo y otros problemas sanitarios. Han tenido que pagar millones de dólares en multas y compensaciones. Hasta hay una película sobre este caso, Aguas Oscuras. También fue junto a General Motors la creadora y máxima productora de los CFC, una familia de sustancias dañinas para la capa de ozono. Otra polémica se produjo por las presiones que ejercieron sobre una editorial para evitar la distribución de un libro, DuPont tras el telón del nylon, que criticaba el papel de la familia en la sociedad americana. Y una de las más recientes fue a costa de Imprelis, un herbicida que tuvo que ser retirado del mercado por lo destructivo y dañino que era para los árboles. Además de un reguero de polémicas y acusaciones a lo largo de la historia de fijación de precios de diferentes productos. Casi 220 años después, DuPont mantiene la sede en Wilmington, el mismo lugar en el que fue fundada. Da trabajo a casi 100.000 personas en todo el mundo, gran parte de ellos científicos e ingenieros. Ha sido clave para la historia empresarial, para bien y para mal. Este capítulo está inspirado en un reportaje de Ricardo Larrechea. La edición sonora es cosa de Remo Vicario, mientras que la adaptación y la locución son cosa mía. Y yo soy Javier Calvo. El Economista Podcast.